Nunca pensé que sería esa mujer, la que arruina su matrimonio perfecto por algo tan estúpido. Pero aquí estoy, sentada sola en mi nuevo apartamento, escribiendo esto mientras mis hijos están con su padre el fin de semana. Soy Patricia, tengo 32 años y en el lapso de un momento descuidado destruí todo lo bueno en mi vida. Omar y yo habíamos estado casados por 7 años. Tenemos 2 hijos hermosos, Emma, que tiene 6, y Noé, que tiene 4. No éramos ricos, pero teníamos nuestra acogedora casa de 3 habitaciones con buenas escuelas cerca, que nos costó mucho esfuerzo poder pagar. Omar entrenaba el equipo de fútbol de Noé y nunca se perdía los recitales de danza de Emma. Recordaba cumpleaños, aniversarios e incluso los pequeños detalles, como traerme mis snacks favoritos cuando iba al supermercado. Era el tipo de esposo que mis amigas envidiaban, el que todavía abría la puerta del coche y dejaba notitas en mi bolsa del almuerzo. Solía pensar que era muy afortunada. Nos conocimos en la universidad, nos casamos justo después de graduarnos y construimos esta vida juntos. Los primeros años fueron increíbles. Viajamos, salíamos de fiesta con amigos, éramos espontáneos. Luego llegaron los niños y todo cambió. No me malinterpretes, amo a mis hijos más que a nada, pero ser mamá 24/7 empezó a sentirse como mi única identidad. Omar seguía siendo maravilloso, atento, pero yo empecé a sentirme invisible. No para él, sino para el mundo, para mí misma. Todo comenzó de forma muy inocente. Subía fotos familiares a Instagram, principalmente para que los familiares y amigos vieran cómo crecían los niños. Una noche, mientras Omar bañaba a los niños, recibí una notificación, un mensaje directo de alguien llamado Javier, comentando una foto en la playa de nuestras vacaciones de verano, linda familia. No pareces lo suficientemente mayor para ser madre de 2, básico, ¿verdad? Pero sentí un pequeño cosquilleo al leerlo. Entré a su perfil. Tenía 27 años, era guapo de esa forma despreocupada, con fotos de excursiones y festivales de música. Su vida parecía tan libre. Debería haberle dado me gusta al comentario y seguir adelante. Pero en lugar de eso, respondí con un emoji de risa y el halago te lleva a todas partes. Empezamos a escribirnos todos los días. Al principio era algo casual, él me preguntaba cómo iba mi día, yo le preguntaba por su trabajo en diseño gráfico. Pero rápidamente se convirtió en lo mejor de mi día. Me sorprendía revisando el teléfono constantemente, inventando excusas para alejarme cuando Omar estaba cerca. Correo del trabajo, decía, revisando el calendario escolar de Emma. Las mentiras salían con tanta facilidad. Omar notó que algo era diferente. Me preguntaba si estaba bien, decía que me veía distraída. Empezó a planear más citas, traía flores a casa sin razón. Cuanto más lo intentaba, más culpable me sentía y, paradójicamente, más me acercaba a Javier. Con Omar tenía responsabilidad e historia. Con Javier tenía emoción y novedad. Me hacía sentir joven otra vez, deseada, de una forma que no tenía nada que ver con ser una buena madre o esposa. Después de unas semanas de mensajes intensos, Javier sugirió que nos viéramos a tomar un café. Me dije que no tenía nada de malo, solo 2 amigos reuniéndose. Le mentí a Omar diciéndole que tenía una comida de trabajo. En el momento en que vi a Javier en persona, algo cambió. Era aún más encantador cara a cara, escuchaba atentamente cuando hablaba, se inclinaba ligeramente hacia mí. Cuando nuestras manos se rozaron al alcanzar el azúcar, sentí una electricidad que no había experimentado en años. Ese café llevó a otro encuentro la semana siguiente, luego una comida, luego un paseo por el parque. Cada vez los límites se desdibujaban más. El primer beso fue en su coche. Me dije que solo sería esa vez, para quitármelo del sistema. Volvería a casa con Omar y reafirmaría mi compromiso con el matrimonio. Pero en vez de eso, me encontré inventando mentiras más elaboradas para ver a Javier. Me inscribí en un gimnasio al que nunca iba. Salía con amigas que Omar nunca conoció. Me quedaba tarde en el trabajo cuando en realidad salía temprano. Mientras tanto, Omar seguía siendo el esposo perfecto. Tenía la cena lista cuando yo regresaba de mi gimnasio. Las sesiones en que se llevaba a los niños los sábados por la mañana para que yo pudiera dormir más, cuando en realidad yo le estaba enviando mensajes a Javier. Una noche me sorprendió con entradas para un concierto que había mencionado que quería ver meses atrás.
Mientras disfrutábamos de la música, con su brazo alrededor de mí de forma protectora, yo revisaba mi teléfono cada vez que iba por bebidas, escribiéndole a Javier sobre lo aburrida que estaba. Me volví una experta en compartimentalizar. Omar y los niños eran mi vida real, estable, amorosa, permanente. Javier era mi fantasía, emocionante, validante, temporal, o eso me decía a mí misma. Pero las líneas comenzaron a desdibujarse. Empecé a compararlos constantemente. Los chistes de papá de Omar, que antes me hacían reír, ahora me parecían tontos comparados con el ingenio agudo de Javier. El confiable Honda de Omar de pronto me parecía patético al lado del auto deportivo de Javier. El toque familiar de Omar, que antes me reconfortaba, ahora se sentía rutinario frente a la descarga de adrenalina que me producía el cuidado prohibido de Javier. Lo peor era que Omar se esforzaba aún más al sentir que me alejaba. Me preguntaba qué pasaba, cómo podía ayudar, qué podía hacer mejor. Su preocupación genuina me hacía sentir como un monstruo. Así que compensaba en exceso con entusiasmo forzado, lo que solo me hacía sentir más falsa. Mientras tanto, los niños también lo notaban. «Mami, ¿por qué siempre estás en el teléfono?», me preguntó Emma una vez, haciendo que el estómago se me retorciera de vergüenza. Me prometí que lo terminaría con Javier. Mañana. La próxima semana. Después de una última vez. Pero cada encuentro intensificaba mi adicción a cómo me hacía sentir. No solo le estaba engañando a Omar. Me estaba engañando a mí misma. Me estaba convirtiendo en alguien que nunca pensé que sería, egoísta, mentirosa, imprudente. Y aún así, de alguna manera, me seguía convenciendo de que lo que Omar no sabía no podía herirlo, de que merecía esta emoción, de que podía mantener a mi familia perfecta. Y también tener mi secreto emocionante. Los mensajes emocionales ya no eran suficientes para Javier. «Necesito verte», me escribió una tarde mientras doblaba ropa. No solo para un café. Sabía exactamente a lo que se refería. Y a pesar de todas las alarmas sonando en mi cabeza, sentí una oleada de emoción que no pude ignorar. Organizamos un encuentro en un hotel en la siguiente ciudad, donde nadie nos reconocería. Le dije a Omar que iba a cenar con amigas de la universidad que estaban de paso. La primera vez en esa habitación de hotel crucé todos los límites físicos que me había prometido nunca romper. Había sido fiel a Omar durante 9 años y en una sola tarde, todo eso se acabó. Lo que más me sorprendió no fue la culpa que sentí después, sino la falta de ella. En cambio, me sentí viva, deseada, como si hubiera recuperado una parte de mí que había estado dormida por años. Javier me hacía sentir cosas que Omar no me hacía sentir desde hacía mucho. O quizás cosas que no me había permitido sentir con Omar porque estaba demasiado ocupada siendo madre y administrando nuestro hogar. Ese primer encuentro en el hotel se convirtió en una rutina. Cada par de semanas, inventaba una excusa elaborada, un evento de trabajo, compras con amigas, un día de autocuidado en el spa. Omar nunca me cuestionaba. Confiaba plenamente en mí, lo cual hacía que engañarlo fuera aún más fácil. Incluso cuando llegaba tarde a casa, solo me preguntaba si lo había pasado bien y me decía que me había guardado la cena. Su consideración hacía que mi traición fuera peor. Pero de alguna manera seguía compartimentalizando. Javier y yo nos volvimos imprudentes. Dejamos de usar protección porque él decía que se sentía mejor así, y el peligro me emocionaba. «Quiero sentirte completamente», decía, y yo, como una tonta, aceptaba. Terminaba dentro de mí, y en lugar de entrar en pánico por las consecuencias, sentía una especie de intimidad retorcida en el riesgo que tomábamos juntos. Era como vivir en una realidad alterna donde las consecuencias no existían. Nuestra relación física se intensificó, y con ella, nuestra conexión emocional, al menos para mí. Nos acostábamos en la cama después, hablando de los lugares a los que viajaríamos juntos, de cómo sería nuestra vida si las cosas fueran diferentes. Él hablaba sin prometer nada concreto, pero dejando colgar posibilidades. «Vamos a Barcelona», «pasamos la noche en esos clubes que mencionaste». Yo me lo tragaba todo, imaginando ese futuro fantasioso mientras ignoraba la realidad de que él nunca me sugirió realmente que dejara a Omar. Solo vaguedades. Días y suposiciones. En casa, Omar seguía siendo constante, confiable, todo lo que alguna vez quise.
Planeaba noches de películas con los niños, se acordaba de llamar al plomero cuando se nos filtraba el fregadero, me llevaba el café a la cama los fines de semana. Mientras tanto, yo vivía para la adrenalina de mis mensajes secretos con Javier. Revisaba mi teléfono constantemente, creé una contraseña que Omar no conocía, lo ponía boca abajo cuando él estaba cerca. Me volví paranoica, nerviosa, segura de que en cualquier momento me descubrirían, pero incapaz de parar. Mi amiga más cercana, Darcy, notó los cambios en mí. «Te noto diferente últimamente», me dijo un día durante el almuerzo. «¿Todo está bien entre tú y Omar?». Lo evadí con una risa que hasta a mí me sonó falsa. «Estamos bien, solo ocupados con los niños». Ella me dio una mirada que decía que no me creía, pero no insistió. Más tarde me mandó un mensaje. «Cualquiera que sea la situación, ten cuidado. Tienes algo muy valioso con Omar». Lo borré de inmediato, molesta por la insinuación de que estaba haciendo algo malo, aunque sabía perfectamente que lo estaba. Omar se esforzaba más a medida que yo me alejaba. Sugirió noches de cita, planeó un viaje de fin de semana para nuestro aniversario, me compró regalos pensados. Yo respondía con entusiasmo forzado, mientras mentalmente comparaba cada gesto con la intensidad de Javier. La estabilidad de Omar comenzó a parecerme aburrida en lugar de reconfortante. La imprevisibilidad de Javier, que antes me habría incomodado, ahora me emocionaba. Era como una adicta, eligiendo el subidón de mi aventura sobre la estabilidad de mi matrimonio, sin darme cuenta de que estaba prendiendo fuego a todo lo que realmente importaba. Omar me sorprendió con una escapada de aniversario. «He arreglado para que mis padres cuiden a los niños», me dijo, mostrándome la reserva de un hotel boutique a 3 horas de distancia. Solo nosotros, sin distracciones. Mi primer pensamiento no fue gratitud por su detalle, sino pánico por estar desconectada de Javier durante todo un fin de semana. ¿Qué clase de persona me había convertido? Le escribí a Javier sobre mis vacaciones forzadas, con Omar, esperando que mostrara algo de celos. En cambio, estuvo extrañamente distante. «Que te diviertas», respondió, horas después. «Hablamos cuando vuelvas». Sin declaraciones de que me extrañaba, sin comentarios insinuantes sobre lo que haríamos al regresar. Me dejó con una sensación de vacío, revisando mi teléfono obsesivamente incluso mientras Omar conducía hacia nuestro destino romántico. El hotel era perfecto. Omar había recordado mi comentario al pasar sobre querer quedarme en un lugar con una tina profunda. Había arreglado un masaje en pareja, reservaciones para cenar en un restaurante elegante, incluso empaquetó mis bocadillos favoritos para él. Viaje en auto. Cada detalle considerado hacía que el cuchillo de mi traición se torciera más. Este hombre me conocía, me amaba, había construido su vida en hacerme feliz, y yo lo estaba desperdiciando por encuentros en hoteles con alguien que ni siquiera podía fingir emoción por verme después de un fin de semana separados. Por breves momentos durante nuestra escapada, me reconecté con Omar, reímos durante la cena, recordamos nuestros primeros días juntos. Me dormí en sus brazos. Recordé por qué me enamoré de él. Me hacía sentir segura, valorada, comprendida de formas que Javier nunca podría. Hicimos el amor la segunda noche y, por una vez, estuve completamente presente, sin fantasear con nadie más. Después, Omar me abrazó fuerte y susurró: «Siento que te he estado perdiendo últimamente. Sea lo que sea, podemos superarlo juntos». La sinceridad en su voz casi me rompió. Balbuceé algo sobre estar estresada y abrumada, odiándome por mentir pero demasiado asustada para confesar la verdad. Cuando regresamos a casa, el misterio de Javier continuó. Mis mensajes quedaban sin respuesta por horas. Nuestra habitual charla coqueta fue reemplazada por respuestas cortas, casi frías. Cada notificación suya desencadenaba una oleada de ansiedad y necesidad que me asustaba por su intensidad. Estaba acostándome con este hombre, arriesgando mi matrimonio, mi relación con mis hijos, y me di cuenta de que apenas lo conocía. ¿Qué decía eso de mí, que su alejamiento me afectara tanto? Mi creciente desesperación me volvió descuidada. Empecé a enviarle mensajes de texto mientras Omar estaba en la habitación, escondiendo la pantalla de mi teléfono pero incapaz de esperar a estar a solas. Inventé excusas más frecuentes para ver a Javier, mentiras tan evidentes que no puedo creer que Omar no las haya notado, clase de yoga 3 veces en una semana, café con Darcy cuando Omar acababa de oírme rechazar la invitación real de Darcy el día anterior.
Si Omar sospechaba algo, no me confrontaba, lo que solo me hacía empujar los límites aún más. Omar planeó una noche especial para nosotros mientras su hermana cuidaba a los niños toda la noche, algo raro en nuestras vidas tan ocupadas con niños pequeños. Cocinó mi plato favorito, abrió una buena botella de vino, creó una lista de canciones de los años en que salíamos. Intenté igualar su entusiasmo, pero mi mente no paraba de divagar en por qué Javier no había respondido a mi mensaje del almuerzo. Omar merecía toda mi atención, especialmente después de todo su esfuerzo, pero no podía dársela. Estaba presente físicamente pero emocionalmente atada a mi teléfono, a una relación que claramente se estaba enfriando mientras yo ardía en obsesión. Más tarde esa noche, con la casa para nosotros solos, Omar inició la intimidad. Respondí automáticamente, haciendo los movimientos familiares mientras mi mente divagaba. Y entonces algo cambió. Cerré los ojos y de repente estaba con Javier. La fantasía era tan vívida, tan absorbente, que por un momento olvidé dónde estaba realmente y con quién. Fue entonces cuando sucedió. En un momento de placer intenso, atrapada en mi fantasía, gemí el nombre de Javier, bajo pero inconfundible. Me di cuenta de mi error al instante. Mis ojos se abrieron de golpe para ver a Omar congelado sobre mí, su expresión cambiando de pasión a confusión, y luego a horror incipiente. Rápidamente repetí su nombre una y otra vez, cada vez más fuerte, como si repetirlo borrara lo que acababa de oír, pero era demasiado tarde. Él se apartó de mí, sentado al borde de la cama, de espaldas a mí. El silencio era ensordecedor. ¿Quién diablos es Javier? La voz de Omar era peligrosamente baja. El dormitorio se sintió helado. Mi mente corría buscando explicaciones posibles, un compañero de trabajo, un personaje de un programa que veíamos, cualquiera menos la verdad, pero el pánico en mi rostro ya había confirmado sus peores sospechas. No es lo que piensas, balbuceé, agarrando las sábanas contra mi pecho. Omar se volvió a mirarme y el dolor en sus ojos era insoportable. Nunca lo había visto llorar en todos nuestros años juntos, pero ahora las lágrimas corrían por su rostro. Respóndeme, Patricia, ¿quién es Javier? Su voz se quebró, y yo me sentí enferma por lo que le había hecho a este hombre que me amaba tan completamente. Es solo alguien del trabajo, mentí, con voz pequeña. No significa nada. No sé por qué lo dije, las palabras sonaban patéticas, incluso para mí. Omar se levantó, vistiéndose con manos temblorosas. Dame tu teléfono, exigió. ¿Qué? No, agarré mi teléfono de la mesita de noche, protegiéndolo. ¿No confías en mí? Su risa amarga fue como una bofetada. ¿Confiar en ti? Acabas de llamarme con el nombre de otro hombre mientras hacíamos el amor y me preguntas si confío en ti. Dame el maldito teléfono, Patricia. Vacilé, sabiendo lo que encontraría si lograba pasar mi contraseña. Esto es ridículo, estás exagerando. La cara de Omar se endureció. ¿Exagerando? Después de todo lo que he hecho por esta familia, por ti, ¿esto es lo que recibo a cambio? Su voz subió con cada palabra. Dame el teléfono. Lo entregué de mala gana, pero no lo desbloqueé. Él miró la pantalla bloqueada y luego me miró a mí, su expresión una mezcla de disgusto y decepción. Desbloquéalo, dijo. No me gusta cómo me estás hablando ahora, intenté darle la vuelta a la situación. No necesitas gritar ni insultar, desbloquea el teléfono, Patricia. Su voz ahora era mortalmente calmada. No. Esto es una violación a mi privacidad. Sabía que estaba peleando una batalla perdida, pero desesperada por proteger mi secreto. La risa de Omar fue hueca. ¿Privacidad? ¿Preocupada por la privacidad? Yo pago por este maldito teléfono, así que técnicamente es mío. Desbloquéalo, Omar, me estás asustando, dije tratando de hacerlo sentir culpable. No me gusta este lado de ti. Y a mí no me gusta este lado de ti, respondió. En realidad, ya ni siquiera sé quién eres. Guardó mi teléfono en el bolsillo. Si me estás engañando, este matrimonio se acabó. Puedes empezar a hacer las maletas. Si no, simplemente cállate y déjame pensar. Sabía que era culpable. Sabía que la evidencia estaba en ese teléfono, así que me quedé callada mientras él salía furioso de nuestra habitación, llevándose mi teléfono con él. A la mañana siguiente, Omar llevó mi teléfono a la tienda de nuestra compañía móvil. Usando la autorización de su cuenta,
obtuvo un registro detallado de todos los mensajes, llamadas y uso de datos. La evidencia era abrumadora, cientos de mensajes al mismo número a cualquier hora, especialmente cuando yo decía estar trabajando hasta tarde o saliendo con amigas. Confirmaciones de hotel, datos de ubicación que mostraban que no estaba donde decía estar. Cuando Omar volvió, silenciosamente puso los registros impresos sobre la mesa y me pidió una vez más que dijera la verdad. Me derrumbé, admitiendo la aventura, pero insistiendo en que solo fue física y no significaba nada, mentiras para protegerme de admitir mi inversión emocional. Omar preguntó cuánto tiempo había estado pasando y si usamos protección. Mi vacilación antes de responder le dijo todo lo que necesitaba saber. Su rostro se endureció mientras procesaba la traición completa, no solo la infidelidad, sino también el peligro temerario para su salud. Empacó una maleta, llamó a su hermano para arreglar quedarse con él y me dijo que se pondría en contacto sobre los niños y los trámites del divorcio. 2 semanas después de la separación empecé a notar síntomas preocupantes. Mi visita al médico confirmó mi peor miedo, una infección de transmisión sexual. Cuando llamé a Omar con esta noticia, su silencio frío antes de colgar fue devastador. Esta última traición, que puso en riesgo no solo su bienestar emocional sino también su salud física, fue el punto de quiebre para todos en nuestras vidas. El abogado de Omar usó esto como arma en el juicio. Me convertí en una paria en nuestro círculo social, con antiguas amigas negándoles a sus hijos jugar con los míos. Mientras tanto, Javier desapareció por completo después de que le envié un mensaje sobre la infección. Incluso pidió ser transferido a otra sucursal, efectivamente alejándose de mi vida sin siquiera despedirse. 3 meses después, aquí estoy, en mi pequeño apartamento de 2 habitaciones. Omar tiene la custodia principal de los niños y yo los veo fines de semana y algunas noches entre semana. Nuestro juez fue poco comprensivo con mi situación, especialmente después de la revelación de la ITS. El abogado de Omar lo pintó como un padre devoto traicionado por su esposa irresponsable, mientras que yo fui caracterizada como egoísta e inestable. No estaba lejos de la verdad. Mi teléfono vibra con un mensaje de Omar: llevo a los niños a pizza y cine esta noche. Emma preguntó si puedes encontrar su suéter azul para el lunes en la escuela. Así de reducida es nuestra comunicación ahora, detalles prácticos sobre los niños, nada más. Nada de, ¿cómo estás? O, espero que estés bien. Esas cortesías murieron la noche que dije el nombre de otro hombre en nuestra cama. He perdido más que mi matrimonio. Las amigas se alejaron, incómodas con la realidad complicada de lo que hice. Mis padres, que adoraban a Omar, apenas disimulan su decepción. Mi hermana mantiene nuestras conversaciones centradas en sus hijos, sin preguntar nunca por mi bienestar. En el trabajo pedí un traslado de departamento para evitar susurros y miradas cómplices. La semana pasada llevé a los niños a su restaurante favorito para cenar. Mientras terminábamos, Omar entró con un grupo de amigos. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron a través del salón, lo sentí, la absoluta ausencia de calidez o conexión. Ya no había enojo, ni siquiera dolor, solo nada. Él asintió cortésmente, habló brevemente con los niños y siguió a su mesa. Esa indiferencia dolió más que su furia alguna vez. Lo más devastador de todo esto, Omar era todo lo que decía querer en una pareja: atento, leal, trabajador, un padre maravilloso. Planeaba noches de cita y recordaba aniversarios. Apoyaba mi carrera y compartía las responsabilidades del hogar. Me amaba incondicionalmente, hasta que le di todas las razones para no hacerlo. Lo tiré todo por alguien que me veía como desechable, nada más que una emocionante distracción de su vida ordinaria. Me digo a mí misma que no fue completamente mi culpa. Javier me manipuló, el matrimonio es difícil, me sentía invisible, dada por sentada. Pero estas excusas suenan vacías incluso a mis propios oídos. La verdad es más simple y más difícil de enfrentar: tomé una serie de decisiones egoístas. Prioricé mis deseos sobre el bienestar de mi familia. Mentí repetidamente a la persona que más confiaba en mí. Puse en riesgo la salud de mi esposo sin pensarlo 2 veces. Si no hubiera dicho el nombre de Javier esa noche, ¿seguiría viviendo mi vida perfecta? ¿Habría terminado eventualmente la aventura, me habría comprometido de nuevo con mi matrimonio y habría llevado mi secreto a la tumba? ¿O la verdad habría salido a la luz en algún otro momento descuidado? Nunca lo sabré. Todo lo que sé es que ahora estoy pagando el precio, una condena de por vida de arrepentimiento por un momento de placer irreflexivo. No me arrepiento de la aventura porque estuvo mal, me arrepiento porque me atraparon.
No extraño a Omar porque lo amara de verdad, extraño la vida y el estatus que él me proporcionaba. Si pudiera retroceder y cambiar algo, no sería la aventura en sí, sino mi descuido al mantenerla en secreto. Esa es la fea verdad que solo puedo admitir a mí misma en las horas más oscuras de la noche. La mujer que todos ahora ven como egoísta, imprudente, poco confiable. Eso es exactamente quién soy. Y ahora tengo que vivir con las consecuencias de ser vista, verdaderamente vista, por quien siempre he sido. Gracias por ver. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte para más historias como esta. Nos vemos la próxima vez.